son interesantes y que nunca debemos de echar en saco roto. Y como lo decía, una de las cosas que nos van a sacar adelante siempre en la vida es el prepararnos, ¿no? El conocer. Y para conocer, bueno, pues hay que leer. Y leyendo uno conoce otras expectativas, no nada más la historia oficial que siempre nos han contado, y de la cual, bueno, pues hay algunas cosas muy verdaderas, hay algunas cosas muy interesantes, pero también hay otras cosas curiosas, hay otras cosas que no tienen un fundamento sólido, ¿no? Pero bueno, así es nuestra historia. Ustedes están en una etapa muy interesante donde esa reflexión y ese análisis los puede llevar a tener un punto de vista distinto acerca de lo que ha sido nuestro país a lo largo de su historia, ¿no? Y en lo que respecta a mí, prácticamente ya lo dijo aquí el doctor Ángel Rafael, yo nada más saqué algunos datos para puntualizar algunos momentos y algunas curiosidades del proceso revolucionario que son como para darle reforzar un poco lo que decía en la intervención anterior. Y voy a iniciar con cómo se encontraba el país estando el porfiriato en su apogeo, ¿no? Y bueno, con respecto a las enfermedades, en esa época la tifo, la viruela y el paludismo eran enfermedades pues, comunes entre la población y que mataba mucha gente, ¿no? Y la más mortífera era la influenza española. Y bueno, y se dice que durante el proceso revolucionario, cuando se habla de 1 millón de muertos, porque se hablan de cifras de 1 millón de muertos, sí, de 10 millones y de 10 millones, bueno, se dan diferentes datos, pero mucha de la gente murió por enfermedad o porque no pudo ser atendida. No todos murieron en la batalla. Solamente por la influencia española hubo más de 300,000 víctimas en México en esos años, ¿no? Con respecto a la población, se dice que la población, su nivel de vida era muy desequilibrado. La gente estaba cansada de los privilegios que tenía Porfirio Díaz y la clase política, afrancesada, porque el estilo de gobernar durante 30 años de Porfirio Díaz, toda la influencia francesa en cuanto a los gustos arquitectónicos, comida, forma de vivir y de vestir, teníamos la influencia francesa. Ustedes pueden ver en la arquitectura en la mayoría de las ciudades, y cuando ven alguna casa de estilo antiguo, se van a encontrar, incluso aquí en Jalapa, hay muchas de ellas, son hechas a partir de la época del porfiriato, que bueno, fue una de las grandes influencias, pero la gente común, la gente vivía en condiciones muy desagradables. Con decirles que el nivel de vida de la población era de 30 años, o sea, imagínense que... Ya nos estuviéramos muertos. Si no, de veras ya estuviéramos del otro lado, de 30 años, y la mortalidad infantil en la época del porfiriato era de 335 niños fallecidos por cada 1000. Esto habla de estos factores que no había educación, no había alimentación, pero también Porfirio Díaz no se preocupaba por la salud de los mexicanos, ¿no? Y bueno, otro de los datos de las curiosidades, yo le llamo curiosidades, pero son datos así como aterradores, ¿no? Hasta, sí, muy reales, pero muy fuertes, ¿no? Y bueno, el plan de San Luis del que hablaba Ángel Rafael, se llama Plan de San Luis porque fue terminado en Texas, ¿no? Pero fue iniciado en la cárcel, pero después lo hizo en San Luis, Missouri, no en San Luis Potosí, ¿no? Entonces esa es una de las cosas. Y bueno, el levantamiento, como ya lo mencionaba, del 20 de noviembre a las 6 de la tarde, y hasta creo que los minutos, ha sido el único, es una cuestión que solamente los mexicanos y en México se han dado ese tipo de cosas, donde anuncias que tu revolución va a empezar a las 6 de la tarde. Y bueno, también quiero comentarles que el documento estaba terminado desde el 5 de octubre.
y desde el 5 de octubre se empezó a filtrar por algunos medios. Incluso en las comunidades apartadas que tenían muy poco acceso a caminos y a vías, a todas las vías de comunicación, que había muy pocas por cierto, el único destacado era el ferrocarril, parte de lo que hizo, de la industrialización que hizo Porfirio Díaz. El levantamiento se propuso el día 19 de noviembre, no el 20, ¿no? Y bueno, quiero comentarles que cuando uno se imagina el inicio de la revolución, uno estaría pensando en un contingente de miles de campesinos a pie, con sus fusiles o a caballo, y que todos venían con una polvareda ahí tremenda, y que al frente de ellos venía el chaparrito que le decían, que tenía de apodo Francisco Madero, de Pingüica. Bueno, era uno de sus apodos, y que venía al frente de todo aquel tremendo ejército para luchar y quitar a Porfirio Díaz, pero no, él esperaba 400 gentes, de las cuales llegaron 10. Entonces se tuvo que regresar a los Estados Unidos, y bueno, esto es para tener una idea del concepto que estabas diciendo hace un rato, de que posteriormente hubo levantamientos en distintos lugares, en distintos sitios, con diferentes líderes, pero todos con la idea de hacer la revolución. Y al frente de todos ellos, como ideólogo, pues sí, iba Francisco I. Madero, pero fueron muchos levantamientos los que hubo. Pero el inicial, el del 20 de noviembre, fue muy reducido y iba a una ciudad que se llamaba Porfirio Díaz. Esa ciudad que se llamaba Porfirio Díaz, posteriormente cambió de nombre, como la conocemos actualmente, que es Piedras Negras, en Coahuila. Bueno, otro dato que les quiero comentar, es que los restos de Pancho Villa están resguardados en el Monumento a la Revolución en México, y irónicamente también están junto con los de Carranza y los de Plutarco Elías Calles, que eran sus enemigos acérrimos, ¿sí? Y bueno, quiero decirles, bueno, entre otros de los datos, aquí tenemos una señorita que está vestida a la usanza revolucionaria, y quiero comentar que una de las canciones preferidas de la época revolucionaria era la Adelita. No sé si algunos de ustedes han escuchado la Adelita, que si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Bueno, pues la Adelita pues usaban vestidos, todas las mujeres que acompañaban a la bola, a los revolucionarios en los trenes y los caminos, iban vestidas con sus faldas largas de colores vistosos, con sus trenzas y sus carrilleras, como la señorita que está aquí presente con nosotros. Y bueno, si eres mexicano, ustedes todos lo somos, ¿quién no ha escuchado esa canción? Y la traía yo por ahí para una estrofa pequeña, nada más un pedacito muy... Bueno, mientras está, les sigo comentando de Adelita. Adelita no era una mujer imaginaria, fue una mujer real. Se llamaba Adela Valverde Pérez. Valverde Pérez. Y la canción se la compuso el sargento Antonio Gil del Río. Adela nació el 8 de septiembre de 1900 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y se dedicó, desde muy pequeña, se fue al movimiento revolucionario, desde que tenía 13 años, ella fue enfermera, mire qué bonito, acompañó al ejército revolucionario por el norte de México, y finalmente se retiró en 1971 y murió en los Estados Unidos. O sea, para que vean que Adelita, que está por ahí su canción muy famosa, sí fue. Un regimiento y una cosa que
siempre lo seguía, locamente enamorada del sargento, popular entre la tropa y la delita, la mujer que el sargento idolatraba, que además de ser valiente era bonita, que hasta el mismo coronel la respetaba, y se oía que decía abuela que tanto la quería. ¿Están oyéndola? Y si Adelita se fuera con nosotros, la seguiría porque Muy bien, usted. si partiera nunca es mi vida. Y si Adelita quisiera ser mi novia, y si Adelita fuera mi mujer, le compraría un vestido de seda para llevarla a bailar al cuartel. Después que terminara el juego, Voy a interrumpir al maestro. En los años 70, un grupo de historiadores malvado Gracias. dicen que las Adelitas eran un grupo de prostitutas que tenían que los soldados tenían que tener a sus prostitutas pero hay esa polémica, ¿no? De la Adelita, esta mujer que se entrega a la causa, y estos malvados sacan esta versión, ¿no? Bueno, aunque de hecho quiero comentar que las mujeres que siguieron a los revolucionarios y que tenían pues sus noviazgos apasionados con ellos dentro del tren, sí, eran consideradas prostitutas. Pero las que tenían esos amoríos fuera de los trenes y fuera de ese ambiente, pues no eran consideradas como tales. Es otra de las cosas, de las versiones. El tren les daba el grado. Estoy que me lleva el tren. Bueno, vamos a seguir un poco para ya casi terminar con esto. Dos veces. Ya que bueno, iba a comentar algo que ya dijo aquí mi amigo Ángel Rafael acerca de que Francisco Indalecio era, pues le gustaba, era un apasionado del espiritismo y que lo aprendió en Europa, y gracias a que cuando su hermano falleció, falleció en un accidente, terrible accidente, falleció quemado. Desde ahí quiso hablar con su hermano, que ya estaba muerto, y fue cuando se aficionó al espiritismo. Y ya después otras cosas que se cuentan como, pues entran en el terreno de la leyenda, eso de que hablaba con Hidalgo y no sé qué tantas cosas, pues eso queda al criterio de cada uno. Y todavía la clase gobernante tienen a sus espiritistas. Exacto, sí, eso sí es cierto. Es lamentable, Sí, ¿no? sí, sí. Y bueno, y en ese entonces, aparte de Pingüica, también Francisco Madero le decía el loco que se comunica con los muertos. Sí. Bueno, Zapata, vamos a hablar de Zapata un poco así rapidísimo. Zapata era un hombre que tenía, pues también tenía posesión de tierras. Nosotros nos han querido la historia poner a un Zapata pobre que luchó por las tierras y por los campesinos, que es cosa, eso sí es cierto, pero Zapata no era un hombre que fuera un desterrado. Él sí tenía posesión de tierras, ¿no? Y tenía una buena posesión de tierras. Y bueno, él se enamoró de la hija de un comandante del ejército y pues se la robó, ¿no? O sea, se la robó y lo apresaron. Y cuando lo apresaron, como parte del castigo, que fue que lo enviaron al ejército a luchar contra los revolucionarios, y ya estando Zapata en la lucha, se da cuenta de los principios por los cuales luchan la gente que se había levantado en armas, y deserta del ejército y se une al movimiento revolucionario, y en diciembre de 1910 se contacta con Madero y se incorpora a la lucha, ¿no? Y otra de las cosas que se le atribuyen a Zapata es que la frase de tierra y libertad, y la frase de tierra y libertad, que la escuchamos mucho con Zapata, en realidad es de Alexander Herzen, un revolucionario ruso. Y bueno, ahora quiero comentarles que
que cuando muere Francisco I. Madero,